Bien, en esta ocasión aprenderemos a crear nuestras tablas utilizando SQL. Recuerda, a partir de este momento ya no vamos a utilizar formularios que vienen dentro de PHP Vamos a comenzar a utilizar puras instrucciones SQL. Entonces vamos a comenzar. Estando en mi panel de control, me voy a ir a MySQL Database y para este ejemplo yo voy a crear una tabla, una base de datos, perdón, que se va a llamar, por ejemplo, vamos a ponerle alumnos. No, escuela vamos a ponerlo. Escuela. Y le doy en crear base de datos. Ya se creó mi base de datos. Entonces voy a ir aquí a administrar, escuela. Voy a entrar a admin. Esperamos un momento que se cargue. Ya está. Ahora, yo podría crear aquí fácilmente una tabla poniendo aquí el nombre de la tabla y especificando su número de columnas. Pero recuerden, ya no quiero utilizar ningún formulario. Queremos utilizar, para que nosotros aprendamos a utilizar las instrucciones SQL. Entonces vamos a crearla. Vamos a crear nuestra primera tabla. Me vengo aquí a SQL y vamos a utilizar la instrucción create. Bien, entonces la instrucción que vamos a utilizar, como bien acabo de mencionar, es la instrucción create table. Ahora, para utilizar esta instrucción de create table, debemos de asegurarnos de que no exista la tabla que queremos crear, ya que en caso de existir nos marcaría un error. Entonces vamos a asegurarnos de que no exista, o de que si existe la borre, utilizando la instrucción drop table. Entonces pongo drop table if exist, y la tabla que yo quiero crear en este caso se llama alumnos. Entonces drop table if exist alumnos.com. Aquí mismo puedo poner otra instrucción SQL, simplemente separándolo con el punto y coma. La instrucción que vamos a utilizar es create table, y aquí también nos podemos asegurar de que no nos marque un error poniendo simplemente if not exist. Create table if not exist alumnos, ese es el nombre de mi tabla que quiero crear. Ahora, entre paréntesis voy a poner la lista de todos mis campos que quiero utilizar. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a poner nombre del campo, por ejemplo matrícula, dejo un espacio, voy a poner el tipo de datos que va a almacenar, por ejemplo varchar, y entre paréntesis pongo cuántos caracteres va a almacenar la matrícula, por ejemplo 5. Y aquí le voy a decir que en este caso esta es una primary key. Ponemos una coma y ponemos el siguiente valor. Ahora quiero pedir, por ejemplo, su apellido paterno. Apellido paterno, la cual también va a ser de tipo varchar y va a almacenar, por ejemplo, 50 caracteres, coma. Siguiente valor sería, por ejemplo, el apellido materno, también es de tipo varchar, y finalmente vamos a pedir sus nombres, que también van a ser de tipo varchar. Podríamos agregar un campo más, por ejemplo fecha nacimiento, y este va a ser de tipo date. Y de esta forma estamos, en primer lugar, borrando la tabla, y posteriormente
creando la tabla si es que no existiera. Si es que borró, que nos la cree, ¿sí? Ya que está creada nuestra instrucción, simplemente le damos clic en continuar. Dice, ¿realmente desea ejecutar? Le decimos que sí. Esperamos un momento y observemos que ya nos dice que se realizó la consulta. Y si verificamos nuestra base de datos escuela, observemos que ya tenemos nuestra primera tabla que se llama alumnos, ¿sí? Voy a crear una siguiente tabla que se va a llamar profesores. Entonces me vengo a SQL. Recuerden, primero, por si las dudas, la voy a eliminar. Drop table if exist. Hay que tener cuidado con esta instrucción de drop table. Recuerden, drop table me va a permitir borrar una tabla. Si esta tabla ya existe, me la borra completamente. Entonces, drop table if exist profesores. Recuerden que vamos a crear nuestra estructura para poder agregar los campos de esta manera. Y aquí vamos a poner entonces que quiero que tenga un campo que se va a llamar clave. Va a ser de tipo varchar. Vamos a poner también de 5 y le vamos a decir que es primary. Okay. Observen que yo ahorita ya estoy poniendo únicamente minúsculas. No importa si ponemos nuestra instrucción en minúsculas o mayúsculas. Algo que me está faltando aquí, donde me estoy equivocando, vean, puse drop table if exists profesores, me faltó cerrar punto y coma, y aquí esta instrucción es create table if not exist profesores. Bien, ahora sí continuamos. Entonces estoy poniéndole la clave. Fíjense que lo estoy poniendo con minúsculas. No importa si lo pongo con minúsculas o mayúsculas. Lo importante es que los nombres de los campos veamos bien cómo los estamos escribiendo, porque posteriormente los vamos a utilizar. Perdón. Entonces ya pongo la clave. Voy a poner el nombre del profesor. Lo voy a utilizar en una sola línea. Entonces pongo 150. Fecha de ingreso. Este es de tipo date. Y vamos a poner salario. Y este va a ser de tipo doble. Esto es para poderle agregar lo que son puntos decimales, ¿sí? Entonces ya está mi instrucción. Simplemente le doy en continuar. Listo. Entonces ya tengo dos tablas, miren, alumnos y profesores. Ya hemos creado nuestras dos tablas. Recuerden, si me vengo aquí a alumnos, dice que no tengo ningún registro. Entonces, ¿cómo puedo ingresar registros? Simplemente me vengo otra vez a SQL. Ya lo vimos la clase anterior. Vamos a poner entonces aquí insert into alumnos. Tengo que indicar en qué campos le quiero meter la información. Por ejemplo, matrícula, coma, apellido paterno, coma, apellido materno, coma, nombres y fecha de nacimiento. Cierro el paréntesis. Ahora ponemos values y entre paréntesis vamos a poner todos los valores posibles que va a tener nuestro registro que vamos a ingresar. Entonces, por ejemplo, matrícula, le voy a decir que va a ser la 0001, coma. Luego sigue el apellido paterno. Voy a indicarle, por ejemplo, que se trata de Pérez Martínez. Nombres: José Jesús
y su fecha de nacimiento, año 1990, mes 03 y día 14. Ahí estaría metiendo un solo valor. Recuerden que si quiero poner más valores, simplemente pongo coma y vuelvo a repetir todo mi enunciado, ¿vale? Entonces puedo poner matrícula 002, voy a poner otro apellido, por ejemplo Ruiz, Cortines, Alfonso, y su fecha de nacimiento vamos a suponer que es del 2000, del mes 5, del día 10. Y así podría yo poner varios registros a la vez. Podría poner 1, 2, 3, 4, 5, simplemente separándolos con comas. Aquí simplemente le doy en continuar y esperamos un momento a que se grabe nuestra información. Mientras más líneas para agregar más valores ponga, más se va a tardar, ¿sí? Entonces esperamos un momento y ya lo realizo. Si me vengo aquí a mi tabla de alumnos, aquí están ya mis dos registros ingresados, ¿sí? Lo mismo tendría que hacer para dar de alta a los profesores, ¿sale? Ahora, lo que quiero que veamos ahora a continuación es nuestra instrucción SQL, ¿sí? Dentro de la instrucción SQL que quiero que aprendamos va a ser la instrucción para obtener información dentro de mi tabla. Para poder obtener información dentro de mi tabla se utiliza la instrucción select. ¿Cómo se utiliza esa instrucción? Tenemos que poner select, después lista de campos. Esta lista de campos va a estar separada por comas, ¿sí? Es decir, sería por ejemplo campo 1, coma, campo 2 y así sucesivamente. O podríamos poner el asterisco, y este asterisco significa que son todos los campos, ¿sale? Entonces voy a poner mi lista de campos, la cual va a ser una lista separada de los campos que quiero mostrar en mi reporte, separados por comas, o puedo poner el asterisco, ¿sí? Entonces mi instrucción es select lista de campos, from, lo pongo con mayúsculas para que se vea la diferencia entre lo que es la instrucción SQL y los valores de mi tabla. Entonces select lista de campos from, y aquí tengo que poner de qué tabla quiero sacar la información, por ejemplo de la tabla alumnos, ¿sí? Vamos a poner aquí nom tabla. Adicionalmente a esto podemos ponerle una pequeña condición. Esta condición la pondríamos con where, ¿sale? Y ponemos por ejemplo el campo, vamos a utilizar un operador lógico y después su valor. Y finalmente, si nosotros quisiéramos ordenar nuestra información, pondríamos order by y el nombre del campo por el medio del cual queremos realizar nuestra consulta. Esa sería la estructura básica de una instrucción SQL de select, ¿sale? Entonces, por ejemplo, quiero listar o quiero que me muestre todos los registros de mi base de datos. Entonces puedo poner select asterisco from alumnos.com, ¿sale? Y elijo la opción continuar. Esperamos a que se ejecute la consulta y nos muestre los resultados. Bien, ya terminó. Aquí vemos que ya me mostró, en este caso como no le puse ninguna condición, me está mostrando los dos registros que tengo, ¿sí? Vamos a crear otra consulta. Entonces vamos a poner ahora select apellido paterno, coma, nombres,
from alumnos. Vean que ahora únicamente le estoy diciendo que quiero que me muestre el apellido paterno y los nombres de la tabla alumnos. Nuevamente le damos continuar y únicamente me va a sacar esos dos campos. Bien, ya me realizó aquí la búsqueda. Vean, apellido paterno y nombres, y únicamente me están apareciendo esos valores que son los que yo pedí. Vamos a realizar otra consulta. Voy a poner select, quiero que me muestre todos los campos, entonces le voy a poner asterisco from alumnos where apellido paterno sea igual, y no me acuerdo cuáles puse, por ejemplo Pérez. Vamos a ver si existe ese de Pérez. Le damos continuar y nuevamente esperamos a que realice la consulta. Bien, después de un tiempo, vean que aquí ya me apareció y ahora nada más me está mostrando un solo registro, que es el que tiene el apellido paterno Pérez, ¿sí? Y así de sencillo estamos creando nuestras consultas para que nos muestre una u otra información, ¿sí? Entonces, recuerden, en SQL acabamos de ver dos instrucciones, bueno, tres: drop table, que recuerden que esta era para eliminar tablas; create table, es para crear tablas; y acabamos de ver la instrucción select, por medio de la cual puedo seleccionar o consultar la información de una tabla. Más adelante vamos a ver cómo consultar información de 2, 3 o más tablas, que se haga una relación entre ellas. En la parte de tareas voy a dejar un ejercicio que tienen que ustedes que desarrollar, ¿sale? Desarrollan el ejercicio y al final le van tomando captura a cada actividad que vayan realizando para que la suban en un archivo de evidencias en esa misma sesión. Que tengan un buen día, muchachos.